Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Garzón y en este espacio vamos a hablar sobre los beneficios de poner límites. El objetivo de la charla es comprender que de alguna manera lo que permitimos hoy marca lo que vendrá mañana. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que instaurar límites es cuestión de amor propio. Y así lo marca una gran escritora que se llama Brené Brown cuando dice: atreverse a establecer límites se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros. Y es cierto, recuerda que la persona más importante de tu vida eres tú. Sin embargo, a la hora de poner límites tenemos muchos obstáculos, muchos aspectos que nos impiden tener esa valentía de poner límites a los demás. ¿Cuáles son ellos? El primero del que quiero hablar es el miedo al rechazo. Es algo que quizás desde nuestra infancia está marcado y es porque si le decimos no a un favor que nos piden o si ponemos un límite a alguien, tenemos miedo a perder a esa persona o a que nos rechacen o a perder el grupo al que pertenecemos. Otro factor que nos impide poner límites es ese sentimiento de culpa que nos queda cuando eh, decimos no o cuando ponemos límites incluso a nuestros hijos. Y es precisamente porque desde nuestra infancia estábamos acostumbrados a decir sí a todo, a servir a los demás sin límites. Entonces, cuando ponemos primero nuestras prioridades y decimos no, pues nos da después un sentimiento de culpa. Es precisamente ese otro obstáculo que se nos presenta a la hora de poner límites. El poner las prioridades de los demás por encima de las propias. Y eso es muy frecuente a la hora de evitar conflictos y de querer caerle bien a toda la gente y de querer siempre ser amable, ¿no? Y otro obstáculo que tenemos es esa manía de hacernos responsables de cosas que no nos corresponden, cosas que le corresponden a los demás. Y entonces es así como nos vemos, por ejemplo, en una familia, una sola persona se encarga de todo y es la que está a cargo de los padres, la parte económica de los padres, estar pendiente de lo que les hace falta, etcétera, como si los otros hijos no existieran. Y es porque esa persona se hace cargo de lo que no le corresponde. Y en esto creo que eh, es algo que eso nos sucede también con mucha frecuencia. Así que a la hora de poner límites es importante tener cuáles son esas razones, esas causas, esos pretextos que tenemos para poner límites. Fíjate la importancia de los límites. Estos dos hombres, Edward Hall y Robert Summer, son dos académicos expertos en el espacio personal, investigadores. Y ellos aseguran que el límite, es decir, esa barrera que no siempre protegemos, es donde se contiene una persona, es donde habita algo más que un territorio físico. Es un lugar donde nos sentimos mental, física y emocionalmente protegidos. Es un refugio donde nadie nos pueda agredir con sus comentarios o comportamientos. De igual manera, es importante considerar la relación que hay entre esos límites físicos y emocionales. Porque es que cuando uno pone límites físicos a las cosas, eso también nos ayuda a poner límites emocionales con las personas. Ambos generan autorregulación y autonomía, que es la base para la autoestima y el bienestar. Y cuando me hablo de poner límites físicos, hablo, por ejemplo, de cosas tan simples como
poner un tope a la comida, un límite, como poner un límite a las adicciones en el caso de las drogas, en el caso del tabaco, en el caso del alcohol. Algo tan sencillo como cerrar la puerta para que no entren las personas si yo no lo quiero. Algo como gestionar mis horarios y mi tiempo. Eso es ponerme límites también. Obtener mi propio dinero sin sentir que abusan de este o que alguien tiene poder sobre mí por dármelo. Es bien importante tener esto en cuenta. Esa relación que existe entre los límites físicos y los límites emocionales. Veamos de qué se trata esto de poner límites. Poner límites se trata de tomar la rienda, de asumir lo que te corresponde, de aprender a decir no cuando no quieres algo y sí cuando lo necesitas. Se trata de aprender a decir hasta aquí, ya no más. Se trata también de nunca más terminar haciendo solo lo que los demás te sugieren, lo que los demás te dicen y lo que los demás quieren. Se trata de aprender a distinguir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, para evitar terminar haciendo solo lo que los demás quieren. Se trata de recuperar ese espacio personal, de evitar que nos invadan nuestra intimidad y si queremos cerrar la puerta, pues la cerramos porque es nuestro espacio. Es evitar esas manipulaciones de las demás personas sobre ti. Y algo supremamente importante es nunca jamás consentir que alguien te falte al respeto. Eso es algo que no se negocia. Incluso si se trata de una persona que ejerce cierto poder sobre ti, puede ser el jefe o puede ser alguien que tiene predominio económico, como quiera que sea. Se trata de decir no. Se trata de decir no quiero, aunque eso represente cierto dolor o cierta incomodidad. Y es difícil hacerlo con las personas a quienes más amamos. Pero es súper importante tenerlo en cuenta para evitar dejarnos llevar por chantajes emocionales como, ay, es que lo hice por tu bien. ¿No? De eso se trata poner límites. De decir hasta aquí, de decir las cosas son así, de decir estoy dispuesta a o no estoy dispuesta a. Se trata de aprender a decir no. Porque, ¿qué pasaría si vivimos sin límites? Cuando vivimos sin límites, sufrimos las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Muchas. Una es tenemos una inseguridad general, una baja autoestima, una dificultad para identificar qué quiero y qué no, una falta de identidad, dependencia emocional, desconcentración, confusión y muchas otras cosas que se derivan de ahí. Es que esto de estar diciendo sí todo el tiempo te genera todos estos problemas. Y aquí viene la mejor parte, porque hay que empezar a pensar en cuál es el camino correcto. Y aquí te voy a dejar estos tips. El primero es aprender a practicar esto que se llama la conversación responsable, porque tienes tanto derecho a expresar tus necesidades como tus necedades. ¿Se vale? Y este ejercicio, esta estrategia que se llama conversación responsable, tiene ciertos pasos a seguir y son supremamente interesantes a la hora de ponerlos en práctica. El primero es aprender a escuchar sin interrumpir, es decir, empezar a practicar conversaciones en las que las dos personas tengan la oportunidad de expresar todo lo que sienten, todo lo que piensan. La segunda fase consiste en comentar. Comentar expresando tanto tus necesidades, como lo dije, como tus necesidades, hablando de la situación más que de la persona, ¿sí? Y sin tomarlo personalmente. Me explico. Muchas veces los problemas de comunicación radican en que no estamos hablando de la persona, sino hablamos
del problema como tal. Pero al verbalizarlo, se lo trasladamos a la persona. Le decimos, por ejemplo, mira cómo hiciste de mal esta pintura. En lugar de decirle, estos colores quedaron mal, se corrió esta tinta y aquí te generó esta dificultad. O por ejemplo, si estamos discutiendo en el trabajo acerca de un cuadro de las tareas que teníamos en la semana, es mucho mejor decir, teníamos estas y estas y estas tareas y solamente se ejecutaron estas y estas. Estamos hablando de la tarea. Muy diferente a decir, es que tenías que hacer esto y esto y esto y no lo hiciste. Es que me incumpliste. Cuando tú hablas de me incumpliste, no lo hiciste, te equivocaste, etcétera, estás atacando a la persona. Y ahí es súper importante traer esto a colación porque es muy frecuente y es cuando ya la otra persona deja de escuchar. Por eso, en esta parte de la conversación responsable hay que tener en cuenta eso. Hablar más de la situación que de la persona. Clarificar, preguntar, evitar suposiciones. Si tienes alguna duda, preguntas, pero no supongas cosas. Parafrasear para estar seguro de que la otra persona comprendió correctamente lo que yo le estoy diciendo o yo comprendí correctamente lo que ella me está diciendo. Y la última parte que se trata de concluir. Eso es la conversación responsable. Y es algo que pareciera muy simple, pero el solo practicarlo en la casa, con los chicos, con el esposo, es una buena práctica. Se la recomiendo. La segunda estrategia que te quiero enseñar es el amor exigente. Este es un proceso que se da poco a poco, porque también tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos. Y pues a la hora de poner límites, pues eso quizás es lo más importante, que confíes en la persona más importante de tu vida, que eres tú. ¿Cómo lo hacemos? Primero, hay que detectar esas situaciones en las que como que automáticamente respondemos sin pensar si nos gusta o no. ¿Sí? Tengo un grupo de personas y es muy frecuente que me digan, no, es que me pasa que cuando en el trabajo piden que alguien, si hay un voluntario para hacer algo, yo soy el primero o yo soy la primera en levantar la mano, ¿no? Porque se nos vuelve automático estar sirviendo al otro. Y es muy lindo ese ánimo de servicio, mientras no traspase mis límites. Entonces, lo primero que hacer es detectar esas situaciones en las que como que respondemos automáticamente y sin pensar si esa actividad me gusta o no, o si está o no dentro de mis prioridades. Lo segundo es recordar que no es egoísta poner un límite a las personas que amamos. Ya cuando lo tengamos interiorizado, entonces eso empieza a fluir. Este amor exigente también nos implica soportar esa culpa inicial de la que estábamos hablando hace un ratito, porque no estamos acostumbrados a decir que no, porque no estamos acostumbrados a poner nuestras prioridades por encima de las demás. Y también entender que no todo se puede, porque a veces decidir renunciar es una forma de avanzar. A veces para poder ir más adelante tengo que renunciar a otras cosas. Y siendo asertivo, es decir, expresar lo que pienso con educación, con cuidado, con firmeza, teniendo en cuenta al otro, pero siendo coherente conmigo, porque eso produce tranquilidad, produce seguridad y ante todo produce respeto. Bien, y habiendo visto estas dos estrategias, quiero dejar como conclusión esta frase de Alexandro Jorodowski que me encanta. Dice, cuando se sabe decir no, el sí tiene un sabor muy distinto. Muchas gracias.